Hay una primer vara de medida que es el sentir. Si la decisión es la correcta, siempre se va a sentir bien, va a caer en su justo lugar. Si no, posiblemente todavía me ofrezca dudas y mi cabecita quiera sacar conclusiones y medir y evaluar. ¿Será mejor esto? ¿Será mejor lo otro? ¿No? La eterna duda, muy basada en la culpa también. Y cuando se sensorea eso, estamos en la línea de pensamiento del ego. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito y abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Estas son las dos ideas que contempla justamente la lección 86 de un curso de milagros que vamos a abordar a continuación. Y fíjense, hay como varios conceptos aquí, ¿no? Si tuviéramos que irnos a este tema de la resignificación y la puesta en explicación justamente de lo que significa. Aquí está plan de Dios, está salvación y está el tema de los resentimientos que vamos a estar abordando a continuación con una facilitadora, coach ontológico, bueno, maestra de Dios, facilitadora de un curso de milagros, estudiante dedicada desde hace más de 6 años. Ella nos acompaña desde el Uruguay. Ella es Pilar Lueches, ya lo dije bien, yo dije, ay, a ver si no me confundo aquí con Pilar presentando el apellido. Hola Pilar, mi nombre es Katy García de Cuánticamente, gusto en saludarte. Hola Katy, mucho gusto para mí también y lo has dicho preciosamente. Gracias, gracias a ti entonces por acudir a este llamado, Pilar. Y me comentabas que tenías 6 años, pero que has combinado justamente este tema de ser facilitadora o de ser coach ontológico en este caso, también con tu labor como voluntaria, maravilloso en hospitales, como payaso de hospital, me parece divino y bellísima esa labor. Pero entrando a este tema de la lección 86 de un curso de milagros, ¿qué tú sientes que pueda ser una introducción o algún objetivo, si lo sientes, de esta lección en particular? Muchas gracias por este espacio. Para mí, como te comentaba, es la primera vez que voy a estar compartiendo algo relativo al curso de milagros en mi vida o en mi trayectoria. Hace 6 años que estudio, que leo y practico las lecciones diariamente, pero esta en particular, la 86, que incluye estas otras dos, porque son repaso de ellas, me impactó porque en toda mi trayectoria anterior como coach ontológico siempre estaba facilitando procesos de cambio, pero ayudando mucho a las personas como a diseñar su vida, a planificar su vida. Y todo este periodo en que vengo practicando el curso ha sido un verdadero aporte para mí en cuanto a un cambio de mentalidad, que es en el fondo lo que busca el curso de milagros, ¿no? Un poco que empecemos a darnos cuenta que no necesitamos seguir en la línea de pensamiento tradicional del ego, ¿no? Que a veces tiene sus virtudes, pero que normalmente tiene un esquema donde nos defendemos o atacamos o perseguimos metas y nos empecemos a volcar a la otra línea de pensamiento, a los pensamientos de Dios, ¿no? A los inspirados por Dios. Entonces, para mí todo eso ha sido un tránsito bien interesante y bien disfrutable, donde he ido viendo muchos cambios en pequeñas cosas de la vida diaria. Y esta lección, justamente estas dos juntas, potencian eso todavía más, ¿verdad? Así que para mí ese es el propósito importante de esta lección, poder ayudarnos a concientizarnos, a empezar a cambiar de una línea de pensamientos hacia la otra. Maravilloso eso que acabas de decir y me voy a permitir entonces hacerte algunas preguntas que también he recopilado de estudiantes, un poco para que compartas justamente tu comprensión con relación a esta lección. Por ejemplo, tengo aquí, ¿de qué manera concreta puedo reconocer en medio de mis decisiones diarias si estoy alineado o no con el plan de Dios o, por ejemplo, en una fabricación del ego con sus buenas intenciones, por ejemplo? Ahí está. Qué linda pregunta. Y me das pie a compartir una pequeña cosa, porque Ajá. esto de ser facilitadora es algo que hace tiempo que lo tengo presente y que lo soy. Ujú. Ahora, maestra de Dios es como para mí algo que me impactó al principio, pero ¿qué pasa? El curso, o para el curso, enseñar es lo mismo que aprender. Son como sinónimos, porque cuando enseñamos no estamos más que compartiendo una experiencia o un conocimiento y a su vez estamos aprendiendo.
Y en las sesiones de coaching, en realidad, que practiqué todo este tiempo, también siempre era en conjunto el aprendizaje. Ambas personas éramos las que, o somos las que modelamos lo que va a suceder ahí. Así que, bueno, me estoy como abriendo al término maestro o maestra de Dios, que al principio me sonaba como muy, así como altisonante, pero bueno. ¿Cómo me doy cuenta? Hay una primer vara de medida que es el sentir. Si la decisión es la correcta, siempre se va a sentir bien, va a caer en su justo lugar. Si no, posiblemente todavía me ofrezca dudas y mi cabecita quiera sacar conclusiones y medir y evaluar. ¿Será mejor esto? ¿Será mejor lo otro? ¿No? La eterna duda, muy basada en la culpa también. Y cuando se sensorea eso, estamos en la línea de pensamiento de Leo. Y cuando se siente bien, es que estamos en la línea de pensamiento de Dios. Pero a su vez, podemos, y la lección nos invita a ello, justamente empezar a hacer otra práctica, que es empezar a preguntar y empezar a escuchar. Empezar a pedir guía, empezar bueno, hay una forma muy práctica que lo sugiere, ¿no? Es concretamente algunas preguntas, es, bueno, ¿qué debo hacer en este caso? ¿A quién debo dirigirme? ¿Qué debo decir? Y a veces vienen respuestas concretas, con palabras, con imágenes, con sentimientos, y a veces no tanto, pero como que la nueva práctica sería empezar a abrirme a escuchar a mi ser interior, a escuchar a Dios, a escuchar a esa fuerza universal perfecta que nos ha creado y que sabe mejor para nosotros, sabe un poco más qué es lo que es lo más apropiado. Sí, y de hecho, como tú planteabas, por ejemplo, aquí hay algunas ideas de reforzamiento, por ejemplo, en la lección, porque esto es parte del segundo repaso de las lecciones 71 y 72 justamente, y en el caso de la 71, por ejemplo, tú que lo has practicado, si yo me permito leerte aquí, el plan de Dios para la salvación me librará de mi percepción de esto. Esto no es una excepción al plan de Dios para la salvación y quiero percibir esto únicamente a la luz del plan de Dios para la salvación. ¿Cómo ha sido esa práctica desde que Pilar inició, por ejemplo? ¿Cómo te resuena esto al momento en que comenzaste? Aparentemente han pasado 6 años en este proceso. Entonces, ¿cómo lo vives? ¿Cómo vives, por ejemplo, esta práctica? Bien, sí, la verdad que hasta yo misma me sorprendo porque hace 6 años que hago ininterrumpidamente todos los días las lecciones, lo cual no quiere decir que todas hayan calado y que todas estén siendo carne en mí, ¿no? Pero digo, la constancia para mí ha sido lo que más me ha fortalecido y me ha generado confianza, confianza en este curso, ¿no? Y estas citas que tú mencionas, justamente cuando algo no está funcionando como nos gustaría, normalmente tenemos pensamientos que pueden ser resentimientos, si no son Ujú, positivos, ¿no? ujú, A veces sí, son positivos, pero entonces esas citas que tú mencionas son maneras de darme cuenta de que no todo esto que estoy viendo, que estoy pensando de la manera en que yo me lo estoy imaginando, tiene por qué ser así, que hay otras interpretaciones, justamente. Y para mí lo grandioso de haber llegado a este curso fue que fue como un máster en coaching, porque se asemeja muchísimo el manejo de los juicios, de los resentimientos, de los estados de ánimo, pero ¿qué hizo? Le agregó el componente espiritual y de amor, y que yo por ahí lo buscaba por otro lado, pero que no lo estaba teniendo unido. Entonces, por eso que ahora en mis facilitaciones también siento este gran aporte y esta nueva visión desde mi propia práctica, ¿no? Con aciertos y errores, como todos. Está ujú. siendo lindo el camino. Maravilloso. Y yo introducía, por ejemplo, o señalaba en la introducción que hay como estos conceptos de plan de Dios. O sea, no, justamente tú decías, bueno, ahora es el componente espiritual. No sé qué tan religiosa fuiste o era, no era, pero por ejemplo se nos maneja en el mundo de la ilusión o de la forma un tipo de plan de Dios, o sea, con las religiones, por ejemplo, o con ciertas filosofías. Pero ahora es otro planteamiento de un curso de milagros. ¿Puedes hablarnos un poquito de esto? Sí, con mucho gusto. En realidad, nosotros como personas, como egos, tenemos un plan para nuestra vida, ya sea más corto plazo, más largo plazo,
pero que está muy basado en todo lo externo, ¿no? En lo tangible, en lo corporal, en el cuerpo, en las personas, en, en los bienes materiales, ¿no? Y además, bueno, cuando esto suceda, voy a estar mejor. Cuando esto suceda, voy a estar mejor. Si tal persona fuera de una manera distinta, yo sería más feliz o nos llevaríamos mejor. Entonces, siempre la atención, o tradicionalmente, ha estado muy volcada hacia afuera, aunque yo era creyente, sigo siendo creyente, por supuesto, pero no era una enorme practicante religiosa. Pero, o sea, eran como que eran dos cosas diferentes, ¿no? Digo, acá está el mundo, acá está la gente, acá están las cosas, y este es mi plan, y yo a su vez creo en Dios y me inspiro, pero la diferencia es que ahora la invitación es a dejar de que todo eso que sigue existiendo en este plano pase a ser, siga siendo, perdón, el escenario principal, sino que, ok, estamos aquí, hemos decidido estar en esta vida con este cuerpo, pero eh, lo importante o lo esencial va en otro escenario, va en mi propio escenario, en el escenario que yo puedo sentir y al cual puedo recurrir en mi interior. Para quien es creyente, será Dios, para quien no lo es, será el universo, la naturaleza, el espíritu general. Pero poder entrar en esa nueva longitud de onda y con esa guía genera un estado de paz y de completud mucho mayor, que en definitiva es un poco cuál es el plan, ¿no? El plan de Dios, cuál o cuál es la salvación, es volver a ese estado inicial, a ese estado de unicidad, ¿no? Que tuvimos así en el momento de despertar y que al cual volveremos, pero que nos distraemos acá, ¿no? En la vida en la tierra y bueno, nos vamos por nuestro camino con nuestros planes y nuestros objetivos y el plan de Dios es bien diferente. Fíjate que podrías complementar un poco en respuesta a esta pregunta. Dice, cuando el curso afirma que solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito, ¿está hablando de un destino inevitable para todos? ¿O se refiere a una elección individual que debe hacerse conscientemente a cada instante? Bien, sí, en realidad no es que haya un único plan ni que tu plan esté Ujú, absolutamente trazado, ¿no? Volvemos siempre a la posibilidad de elegir desde la conciencia y desde nuestra voluntad, ¿no? O sea, siempre eh, nos va a estar acompañando en nuestra elección. El asunto es poder darnos cuenta qué es lo mejor para nosotros y cómo. Y yo, una de las cosas que me sucedió, ¿no? ujú. Con estas lecciones en particular, fue contactarme y decir, ¿y cuál viene a ser el plan para mí? ¿Tal es el plan? No. ¿Tal otra cosa es el plan? Y lo que apareció para mí fue la palabra amor, que en mi escala de valores, aunque parezca algo raro, el amor siempre está presente, todos lo queremos, todas las canciones, las películas, las relaciones. Y sin embargo, recuerdo que en una época, hace muchos años ya, la diversión para mí era lo principal. Estaba uno en mi lista de valores. Después la cambié, por suerte, al tiempo por la paz y la tranquilidad. Y ahora hace como un tiempo ya pasó el amor a estar en primer lugar. Y lo lindo de esto es que intento, y ese es mi ejercicio actual, que todo lo que voy haciendo salga desde el amor, que esté inspirado por amor, no por los resentimientos o los juicios, cosa que es difícil y que no todo el día lo logro. O sea, el automatismo de la cabeza, ¿no? Ese surco que tenemos trazado de acción-reacción a determinada edad además, está trazado y es Sí, profundo. todavía está Pero como bueno, muy profundo. Ajá. claro, pero la idea es esa, es como Es que decir, sacándolo. ¿no? Y algo que me gusta mucho, que ha sucedido también hace poco, es el término de ser obrador de milagros, ¿no? Me ha dado un nuevo sentido a mi día a día, ¿no? Y un obrador de milagros es más que alguien que ofrece actos de amor, acciones de amor, pequeños actos de servicio, ¿no? Y por supuesto que eso los recibe luego a cambio, porque dar es lo mismo que recibir. Entonces eso me ha dado una cota de felicidad muy importante. Hay una extensión allí. Entonces, con lo cual quiere decir que, por ejemplo, aparentemente es como una decisión individual de cada instante, ¿no? De cada momento, de estar como pendiente, alerta, mientras. Exacto, no hay un Ujú, único plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es mi ujú. salvación y cuál es el plan que Dios me invita a seguir para esa salvación? Y es paso a paso eso, ir escuchando, ir confiando, ir preguntando también, no haciendo que me lo sé todo. Y yo todavía tengo una agenda muy prolija y tengo esto a tal hora y tal hora, pero cada vez más todo eso
tiene que tener un sentido, tiene que estar encajado en esa sensación de eso, de confianza, de ser guiado, de que todo lo que vaya sucediendo va cumpliendo ese propósito amoroso. Y por ejemplo, con este tema de los resentimientos y el perdón, ¿qué tan importante es el perdón en el abordaje continuo, digo yo? No solo de esta lección, de todas las lecciones, de la práctica del curso, de la práctica del día a día, de efectivamente cumplir con ese plan de Dios. Eso de utilizar el perdón, obviamente, como instrumento para quitar esos resentimientos. Porque dice Mira, incluso que es difícil que tú hables de paz cuando todavía hay mucho resentimiento. sí, la verdad es que es una figura fundamental. De nuevo, a veces todavía comparo un poco o vinculo, ¿no? En el coaching ontológico hablábamos de 6 declaraciones de poder personal y Ujú. una de esas declaraciones era la declaración del perdón. Pero el perdón enfocado desde un curso de milagros para mí ha traído otra connotación todavía mayor. Y fíjate que al inicio, casi al inicio del curso, yo ya había estado en contacto con una maestra avanzada del curso de milagros y fue una de mis primeras prácticas realmente poder perdonar a una persona que, bueno, para la cual yo tenía un fuerte resentimiento todavía. O sea que antes de empezar a leer las lecciones ya fue como un primer paso y la experiencia fue tan maravillosa, tan liberadora. Fue como subirte a una alfombra mágica y flotar, ¿no? O sea, el perdón es la llave a la liberación, a mi liberación, ya ni del otro siquiera. O sea, porque yo puedo perdonar una persona, una empresa, una situación, puedo perdonar al clima, a alguien que ya dejó este plano. Y lo demás ni se va a enterar quizás, pero soy yo el que me libero de ese pensamiento, de ese resentir que me tiene atrapada una y otra vez, uno y otro día, y que no me conduce a nada, que solo me deja detenida y anclada en el pasado, digamos, ¿no? O sea, que la verdad es que el perdón y la práctica del perdón diario, así sea a pequeñísimas cosas, a una hormiguita que se me subió un pie y me picó, no, bueno, no maldigas a la hormiguita, ya está, ya pasó. O sea, el perdón es eso, es pasar la página, ¿no? Sí, pero justo tú haces una labor también de voluntariado. Fíjate, quería ir y llevarlo allí, porque a veces podemos como que caer, no sé si te ha pasado, en ese resentir de, oye, ¿por qué está pasando esto? Porque esta persona, si vas a un hospital, por ejemplo, y ven situaciones de cáncer terminal, de lo que uno diría, bueno, pero no tendría por qué un niño, por ejemplo, o una madre, o qué sé yo, cualquier escenario, o un anciano estar pasando por esto. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo es esa práctica constante? Por ejemplo, al practicar este voluntariado de payaso de hospital. Sí, bueno, en el momento propiamente dicho, en realidad uno lo único que busca es conectar con la persona de alma a alma, ¿no? Ujú. De ojos a ojos, de corazón a corazón, y poder compartir un momento de alegría, de tranquilidad, de paz, de esperanza, y es maravilloso lo que se logra porque las personas están anhelando eso y esperando eso. O sea que la experiencia en sí misma es muy rica, es muy fuerte, es muy poderosa, pero no quita de que todo eso que tú mencionas, bueno, está presente, existe incluso en personas a nuestro alrededor, ¿no? En seres Sí, queridos. Y el asunto es entender que todas esas cosas que nos suceden son parte de nuestro camino, de mi camino, del camino de esta otra persona, que vienen o se producen quizás para que aprendamos algo, para traernos un mensaje a nosotros mismos o un mensaje al entorno, para superarnos de alguna manera. para Y mostrarnos el milagro. están vinculadas a nuestro Ujú. cuerpo físico, ¿no? Pero Sí, el curso nos reitera muchísimas veces de que no somos un cuerpo, aunque estemos en un cuerpo o tengamos un cuerpo temporariamente, pero que somos un espíritu, somos un alma. Y eso es lo más importante. Y todas las personas, esos casos maravillosos que han trascendido esas enfermedades importantes, de alguna manera, creo que la manera, perdón la reiteración, que lo han logrado es porque han hecho ese cambio, ¿no? De estar enfocados quizás en el cuerpo y en las dolencias o en lo material y enfocarse en lo espiritual y en lo que eso nos va a ofrecer, ¿no?
tengo otra pregunta aquí. Dice, ¿cómo podemos trabajar con el contenido inconsciente de nuestra mente para desmantelar la identificación con el ego sin caer en la trampa, por ejemplo, de ese perfeccionismo espiritual, ¿no? De ese ego espiritual que muchos llaman, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta y hay como una línea muy sensible entre realmente lo que, lo que es o creemos que es la paz y que está bien por ejemplo, a las intenciones ocultas del ego, si las has pillado, si lo has vivido, cómo ha sido esa experiencia. Sí, en realidad creo que hay que tener, o es bueno tener una alta dosis de humildad y darnos cuenta que todos, desde los maestros hasta los métodos y los cursos, son eh, Herramientas. facilitadores, Ajá. facilitadores, herramientas, Ujú. pero que eso no es lo único. Entonces, si yo me meto en un viaje espiritual que también me requiera formalismos o protocolos que en determinado momento me hagan sentir como atrapada o en falta o en culpa, ¿no? Llámese religión, llámese cualquiera, eso no está, no va por ahí, no está sirviendo el propósito. Entonces, eh, es un poco de nuevo seguir la intuición de Ujú. lo que realmente me está conectando y haciendo sentir profundamente en ese estado de plenitud y de entrega que uno lo reconoce, se siente, uno reconoce cuando es. Y yo he tenido otros maestros hindúes que los sigo reconociendo como maestros en mi vida, y todos con un gran sentido del humor. Y dicen, hasta a esto no le hagas caso. O sea, nada te lo tomes en serio. No, Correcto. no creas que nada de la forma es lo que tiene valor. Mira, eso me lleva, bueno, para cerrar aquí el tema de las preguntas, ¿puede un maestro del curso, bueno, facilitador, estudiante dedicado, describir cómo se vive intensamente o internamente la certeza de que el plan de Dios está en marcha? Incluso cuando las circunstancias, fíjate tú, externas, una pregunta, parecen caóticas, parecen amenazantes. Bien, me parece que el camino es estar la mayor parte del tiempo que puedas en el momento presente, que te va a llevar a un grado de conciencia tal que es eso. Ujú. Estoy en el amor o estoy en el ego o estoy en el juicio. O sea, eso es una manera de que cada vez más estemos en contacto y que la práctica sea fluida. O sea, pero de nuevo, como te decía hace un ratito, nos distraemos mucho, ¿no? Este, que no es que es la hora, ¿no? Y entonces nuevamente todos esos juicios y esos pensamientos que nos distraen y nos alejan. Pero creo que si podemos estar mucho tiempo en presente, la mayor parte del día, es una buena manera de estar ahí. Si tuviese ya que cerrar, bueno, en primer lugar preguntarte si tú dices que es la primera vez que difundes de esta manera, digamos, en una entrevista, no sé si tienes alguna actividad que te podamos seguir, que podamos contactar, igual aquí hemos colocado, digamos, la información de tus contactos. Actualmente no estoy haciendo nada en particular Ujú. como para ser seguido. O sea, tengo Ujú. una cuenta de Instagram donde cuando me inspiro con algo, así sea la naturaleza, bueno, hago un post o si hago un viaje muy lindo y sentido y compartido, lo comparto también, pero no estoy teniendo un espacio actualmente así como para ir siguiendo en especial. Pero bueno, estoy abierta a que cualquier pregunta, consulta y que quieran hacerme de todo corazón, o sea que bienvenidos. Claro que sí. Próximamente, bueno, no se sabe cómo es el plan de Dios allí, ¿verdad? Toda la inspiración se va Exactamente. dando. Fíjate que de hecho Sí. cuando nos conocimos nosotros no, o sea, te conocí y por tus intervenciones en un taller que compartimos juntas con el maestro José Lorenzo Rodríguez, a quien le enviamos un gran saludo, pues yo dije, oye, o sea, enseguida me hizo clic el escucharte y bueno, me dejó llevar justamente por esas inspiraciones y por eso también te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación. Para cerrar, si tuvieses que darnos una conclusión con relación a todo lo conversado, lo que me has comentado de esta lección 86, qué nos puedes compartir? Bueno, gracias, Katy, por el espacio, por todo lo que mencionaste. Quizás simplemente decir que, bueno, que sigo practicando el coaching ontológico, pero como resumen de esta lección para mí es escuchar y confiar. Sería como eso, el resumen. Escuchar la voz de Dios, escuchar mi intuición
y confiar en esa guía que cada día más estoy practicando. Así es. Bueno, un vivo ejemplo, porque todo entonces es enseñando, es como se aprende también. Así que muchísimas gracias, Pilar Lueches. Bueno, te honro, te bendigo, te agradezco muchísimo, entonces, por estar aquí compartiendo con nosotros. Por Pilar, favor, muchísimas gracias. Un placer para mí y muchas gracias por este espacio y por todo este intercambio. gracias, gracias. Bueno, Pilar nos hablaba de la lección 86 de un curso de milagros. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito y abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Bueno, aquí en Cuánticamente con Katy García, muchísimas gracias amigos por estar aquí. Gracias a todos y será hasta la próxima. Chao, chao, Pilar.